Don Luis Felipe Céspedes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Saludar a todas las autoridades presentes. No vamos a seguir el protocolo de nombrarlos a cada uno porque son muchas las autoridades presentes, lo que creo que refleja de manera muy clara la importancia de este encuentro. Sí creo que Pierpaolo terminó en una nota positiva. Terminó hablando acerca de los desafíos que tenemos como país hacia adelante. Y creo que es importante recordar que estos desafíos que tenemos son precisamente el resultado de lo bien que lo hemos hecho como país, de lo mucho que hemos avanzado como país, de lo mucho que hemos construido. Desde el retorno a la democracia, nuestro país ha crecido de manera sostenida, lo ha hecho, creo, generando condiciones de crecimiento que hoy día nos permiten aspirar a todas aquellas cosas a las cuales Pierpaolo se refirió y a las cuales yo también voy a hablar en esta presentación. Ha sido precisamente la capacidad de generar instituciones sólidas, instituciones que permanecen en el tiempo, uno de los pilares de nuestra estrategia de desarrollo como país. Ha sido también la capacidad de generar instituciones macroeconómicas, un escenario macroeconómico sano, sólido, lo que nos ha permitido también tener condiciones para crecer. Tenemos un Banco Central autónomo, tenemos una regla de política fiscal, una política fiscal sana, ordenada, tenemos principios que ordenan el quehacer de nuestra política fiscal que creo que son fundamentales. Acá está Mario Marcel, que trabajó en el gobierno del presidente Lagos precisamente en la generación de esa regla. Regla que no era más que una institucionalización de lo que había sido un comportamiento ejemplar desde el retorno a la democracia por parte de la política fiscal. Y ese es un compromiso que nosotros como gobierno tenemos y vamos a sostener. Nos parece que eso es esencial, un elemento esencial para el crecimiento del país. También hemos dicho que la apertura comercial es fundamental. El nuestro es un país que tiene acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo. Y nosotros como gobierno hemos dicho muy claramente que nuestra vocación, que creo que es la vocación del país, es una vocación integradora en materia comercial, una vocación integradora en materia de inversiones. Recientemente hemos suscrito la firma del tratado TPP, que creo que demuestra muy claramente nuestra vocación como gobierno y como país de reforzar la integración, de reforzar la importancia de la apertura comercial como un elemento generador de crecimiento. También tenemos instituciones financieras sólidas. Creo que también es importante recordar que la última vez que enfrentamos un escenario externo negativo como el que enfrentamos en el periodo 2008-2009, la historia que le cantó a Chile fue completamente distinta a lo que fuimos capaces de hacer en ese periodo en la administración pasada de la presidenta Bachelet. Yo creo que todo eso son elementos que nos han permitido crecer, que se destacan en los distintos rankings internacionales donde Chile siempre emerge como la economía más competitiva de Latinoamérica. Pero creo que precisamente porque hemos logrado avanzar, hemos logrado construir sobre 4 pilares, los 4 pilares que mencioné anteriormente, es que hoy día enfrentamos un desafío. Enfrentamos el desafío de seguir creciendo. Enfrentamos el desafío de generar fuentes de crecimiento adicionales a las que ya hemos venido haciendo. No vamos a seguir creciendo, no vamos a seguir aumentando la productividad, no vamos a generar oportunidades de trabajo de mejor calidad de trabajo si lo hacemos, si creemos que solo podemos hacerlo sobre la base de los 4 pilares que hemos desarrollado hasta el momento. La etapa que enfrentamos como país es una etapa de desarrollo distinta, que no es más que el resultado de las buenas cosas que se han hecho. Pero tenemos que entender que la etapa que enfrentamos es una etapa distinta, que requiere fortalecer esos 4 pilares, mantenerlos, pero al mismo tiempo agregar otros pilares que se requieren en nuestra economía. De más está decir que la nuestra es una economía altamente concentrada. El 50% de nuestras exportaciones son cobre. Y todos los que estamos acá siempre lo decimos. Miren, nuestra economía necesita avanzar en diversificar sus exportaciones. Y lo que yo voy a hacer durante esta presentación es mostrar cuál es la hoja de ruta que el gobierno se ha fijado y que nos hemos fijado trabajando colaborativamente con el sector privado y también con las universidades para poder materializar una agenda que nos permita diversificar nuestra matriz productiva. La nuestra es un país cuyas desigualdades no solo se traducen en materia de lo que es la desigualdad del ingreso, también tenemos fuertes desigualdades en materia de lo que son las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. La productividad de una empresa pequeña en Chile es cerca de 1/4 de la productividad de una empresa grande.
¿cómo vamos a pedirle entonces a una empresa pequeña que sea competitiva en el mercado? ¿Cómo vamos a decirle a usted genere más empleo, usted genere más valor agregado, si su productividad es un cuarto de la productividad de una empresa grande? Siempre existen diferencias, pero las diferencias que tenemos en Chile son muy significativas, demasiado significativas. Y por lo tanto, cuando hablamos de productividad, tenemos que pensar en cómo vamos a generar oportunidades para que esas pequeñas y medianas empresas incrementen su productividad, de esa forma incrementen su competitividad y nos permitan generar más crecimiento. ¿Cómo hemos articulado el trabajo? Lo hemos articulado básicamente en torno a la agenda de productividad, innovación y crecimiento. Hemos dicho que esta es la agenda donde tenemos el eje de medidas, los distintos ejes que nos permitan enfrentar el desafío de la productividad, enfrentar el desafío de la innovación, que creo que Pierpaolo lo plantea de manera muy clara y precisa. Y lo hemos dicho también, y lo ha dicho la Presidenta de la República, que este año sea el año de la productividad, que este sea el año en donde conversemos acerca de esta estrategia que tenemos que seguir como país hacia adelante, esta estrategia que nos permita incrementar la productividad, pero que también nos permita hacerlo de manera más inclusiva. Hay algunos que piensan que la productividad es solamente hacer las mismas cosas que uno hace, pero hacerlas mejor. Nosotros hemos dicho que productividad también se logra si uno es capaz de hacer cosas nuevas, con mayores niveles de productividad, agregando conocimiento, diversificando la matriz productiva. Y creemos que si somos capaces de trabajar en esa línea, también vamos a estar aportando y generando un crecimiento más inclusivo, que es una tarea irrenunciable para cualquier gobierno. El nuestro es un país altamente desigual. Y tenemos que compatibilizar una estrategia de crecimiento con una estrategia de construcción de una sociedad con mayores niveles de inclusión, una sociedad con mayores niveles de igualdad. Y creemos que son perfectamente compatibles. Cuando hablamos de productividad, hablamos de incrementar la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Eso avanza en materia de inclusión. Cuando hablamos de cómo aumentar la productividad, hablamos primero de políticas de diversificación productiva. El diagnóstico es claro y creo que todos los que estamos en esta sala lo vamos a compartir. Necesitamos avanzar en diversificar productivamente nuestra matriz productiva y en particular agregando mayores niveles de conocimiento, de valor agregado a los bienes y servicios que producimos. No hay ejemplo de economía que haya alcanzado el desarrollo que no haya complejizado el tipo de bienes y servicios que produce. No existen ejemplos, quizás un par de países petroleros. Pero la gran mayoría de los países lo han hecho sobre la base de agregar conocimiento, innovar, complejizar los bienes y servicios que producen. Esa entonces debe ser una tarea fundamental y yo me voy a referir a las políticas que estamos implementando en esa línea. Segundo, atracción de más y mejor inversión. Como gobierno estamos absolutamente comprometidos con el incremento de la inversión. Nos parece que es fundamental el poder incrementar la inversión en nuestra economía. Hemos hablado de la confianza. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sin lugar a dudas, que para poder generar mayores niveles de confianza tenemos que incrementar, de inversión, tenemos que incrementar los niveles de confianza en nuestra economía. Pero no nos perdamos. Para incrementar la confianza se requiere trabajar todos juntos en agendas propositivas, en agendas constructivas, tratando de espantar fantasmas que muchas veces se colocan que no tiene ningún sentido el colocarlos. Se ha hablado, por ejemplo, de los derechos de propiedad. Y la Presidenta de la República fue muy clara en el discurso del 21 de mayo. Nosotros hemos sido una coalición que hemos gobernado este país prácticamente durante los últimos 26 años, con la excepción de un periodo. Y hemos sido una coalición que ha hecho a este país prosperar, que ha hecho que este país invierta, que hemos creído fuertemente en el trabajo de la iniciativa privada, en la complementariedad que tiene que existir con lo público. Entonces, creo que es importante también no perder de vista de que nuestro es un país sano, es un país macroeconómicamente sano, los inversionistas internacionales así lo reflejan y por lo mismo, o sea, eso se refleja en las cifras de inversión que llegan a nuestro país y en los crecientes intereses por seguir invirtiendo en nuestro país por parte de los inversionistas extranjeros. Creo que tenemos que cambiar de alguna u otra forma esa discusión. Creo que la presentación de Pierpaolo presenta elementos en los cuales podemos construir y podemos de alguna u otra forma aprovechar todos estos potenciales que tenemos. Y creo que son compartidos. Creo que la visión que tenemos todos los que estamos acá van a ser visiones compartidas al respecto. Tenemos que mejorar la competitividad.
una economía que quiere aumentar la productividad es una economía que tiene que ser más competitiva. A nosotros nos parece fundamental fortalecer las instituciones que velan por la libre competencia. Los que creemos en el mercado, entendemos que el mercado muchas veces sufre fallas y que esas fallas se tienen que resolver con buena institucionalidad, con institucionalidad de largo plazo. Cuando una empresa o cuando un grupo de empresas se coluden para afectar un mercado en particular, lo que están haciendo es afectar la confianza de los consumidores, pero también afectar la confianza de esos pequeños empresarios o esos innovadores que están tratando de crecer en esos mercados. Eso no le hace bien al crecimiento, eso no le hace bien al país. Y por eso creemos que es tan importante el fortalecer las instituciones. Y tenemos un proyecto de ley que esperamos lo votemos la próxima semana en tercer trámite en el Congreso, que lo que hace es elevar fuertemente las multas a aquellos que se coluden, para que efectivamente la sanción sea equivalente al beneficio económico que obtuvieron quienes se coludieron. Y también genera penas de cárcel, porque nos parece que atentar contra la confianza en los mercados debe recibir las máximas sanciones. Y hay que hacerlo con una institucionalidad seria, con una institucionalidad de largo plazo. Ese proyecto de ley fue votado con 35 votos a favor en el Congreso, en la sala del Senado, ninguno en contra. Creo que también entonces estamos dando muestras de que podemos como país ponernos de acuerdo en temas fundamentales y avanzar con grandes consensos. Tenemos que democratizar el emprendimiento. De nuevo, yo creo que todos los que estamos en esta sala vamos a coincidir en que el emprendimiento y la innovación tiene que ser un motor de nuestro crecimiento. Pero para que verdaderamente el emprendimiento y la innovación se transformen en un motor de nuestro crecimiento, tenemos que democratizarlo. No puede el emprendimiento y la innovación estar sesgado a la región donde yo nací o a la comuna dentro de esa región donde yo nací. Lo que tiene que valorarse es la calidad de esa idea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar la oportunidad a esa buena idea, que en base a esa creatividad de la idea y el esfuerzo sea lo que determine qué también le va a ese emprendedor. Y creo que todos los que viven en regiones, y a mí me ha tocado estar en regiones gran parte de mi tiempo, una de las cosas que hablan, cuando hablan de descentralización, es precisamente de esto, es de la posibilidad de tener esas oportunidades para conectarse con los instrumentos, para conectarse con las oportunidades de crecimiento. Yo creo que esa tarea es fundamental. Nosotros le hemos llamado a democratizar el emprendimiento y la innovación porque creo que ahí también hay una fuente muy inagotable de creatividad que no estamos aprovechando. La innovación requiere diversidad. No vamos a tener innovación en el país si no aprovechamos la diversidad que tenemos en el país. Y por eso es que la reforma educacional es tan importante en esa línea. No vamos a ser capaces de darle la posibilidad a todo ese talento que tenemos en el país de florecer si no somos capaces de educar y de dar una educación de calidad. Y no vamos a ser capaces de crecer sobre la base del talento y hablar de la economía del conocimiento, hablar del valor agregado, si no le damos a esos jóvenes la posibilidad de poder recibir una mejor educación. Por eso, una reforma educacional como la que estamos llevando adelante como gobierno es necesaria y es estrictamente necesaria para tener un crecimiento inclusivo y un crecimiento basado en el conocimiento, como muchos hemos dicho. Y también es muy importante que hay que hacerlo de forma responsable. Habría sido muy fácil cuando el precio del cobre estaba a $4.5, el decir que, mire, con los ingresos que tenemos del cobre es suficiente, ¿no? No es necesario hacer reformas tributarias. Hacer una reforma tributaria siempre es complejo. Los países europeos hoy día están sumidos en crisis fiscales o en situaciones fiscales muy complejas precisamente porque postergaron la discusión. Nosotros fuimos también muy responsables y dijimos, vamos a comprometer una reforma educacional, gastos permanentes con ingresos permanentes. No obstante lo complejo que es el llevar adelante cualquier reforma tributaria. Pero de nuevo, no nos perdamos. Acabo de estar en el encuentro ministerial de los países de la OCDE. Y cuando hacemos la revisión de los países de la OCDE y uno mira a Chile, uno vemos que nuestra carga tributaria de 21,5% del PIB es donde vamos a llegar. No es una carga tributaria que nadie podría decir, es una carga que va a asfixiar el crecimiento de la inversión. Yo creo que también nuevamente tenemos que ser capaces de mirar el contexto. Nosotros creemos que la inversión es absolutamente necesaria, es un pilar fundamental del crecimiento, pero tenemos entonces que trabajar todos juntos en la generación de esta
agenda propositiva creativa. Ahora, partamos. Diversificación productiva. Algunos dicen los recursos naturales son una maldición. Y yo creo que eso es un tremendo error. Los recursos naturales son una bendición. Y lo que nosotros tenemos que hacer es transformarlo a estos sectores de recursos naturales en nuestras plataformas de innovación, en nuestras plataformas de generación de valor agregado, en nuestras plataformas de generación de conocimiento. Chile tiene que aspirar a pasar de exportar cobre a exportar minería. Chile tiene que aspirar a pasar de exportar frutas a exportar alimentos saludables, alimentos funcionales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros hemos dicho que tenemos muchos sectores en nuestra economía en donde tenemos grandes oportunidades. Y yo solo voy a mencionar algunos, me salté algunas de las láminas que me habían preparado. Déjenme darles 3 ejemplos. Primero, industria solar. Chile tiene la más alta radiación solar del mundo, en términos de superficie. Con esa radiación solar tiene un espectro solar distinto, tiene una cantidad de rayos UV distinto, 40% mayor cantidad de rayos UV que en otras partes del mundo. Eso ha significado que hoy día la energía solar es altamente competitiva. Estamos viendo precios entre 70 y 80 dólares el megawatt, lo que comparado con los precios de 130 dólares que teníamos cuando recibimos el gobierno, son precios muy competitivos. Hoy día ya en las nuevas licitaciones vamos en 80 dólares el megawatt. Creo que había una caída muy importante en los precios de la energía que en algún momento se establecieron como una potencial restricción al crecimiento, que creo que ha sido abordado por una agenda que ha sido muy exitosa en esa materia. Creo que nuevamente también es importante resaltar aquellas cosas que no se han transformado o que se podrían haber transformado en restricciones que hoy día ya no lo son. Y ahí la agenda de energía del gobierno que ha llevado adelante el ministro Pacheco creo que ha tenido un excelente resultado. Pero resulta que la tecnología que utilizamos para aprovechar toda esta radiación solar es una tecnología que está hecha para radiaciones solares en Europa. Básicamente esa es la tecnología que utilizamos. Entonces la pregunta es, ¿tiene la tecnología o podríamos mejorar la tecnología, adaptarla a las condiciones de energía solar de nuestro país, de forma tal de poder ser aún más competitivos en este sector? Y la respuesta es sí. ¿Qué se requiere? Se requiere que juntemos a las universidades, a los institutos, a las empresas privadas, trabajemos juntos en la determinación de un plan que nos permita desarrollar esa tecnología, desarrollar los materiales que requieren esas plantas solares para poder aprovechar toda esta radiación solar, también para tener una mayor duración. Y si hacemos eso, vamos a lograr entonces desarrollar una industria solar. Hablábamos con el senador Lago Vera la importancia de desarrollo industrial que a nuestro país tanto le falta. Pues bien, los recursos naturales son una posibilidad para desarrollar ese sector industrial en nuestro país. ¿Y eso qué requiere? Trabajar juntos. Nosotros lo hemos hecho en el programa de Industria Solar y hoy día estamos trabajando en un programa solar en donde estamos trabajando en el desarrollo de tecnología específica a países o a niveles de alta radiación solar que nos permita tener esta tecnología, que después eventualmente es exportable hacia otros países con alta radiación solar. Y lo estamos haciendo lo público, lo privado, las universidades, porque el trabajo tiene que ser complementario. Lo mismo en materia de minería. El desafío de minería en Chile, el desafío de minería subterránea en Chile es el mayor desafío de minería subterránea en el mundo. No significa que no haya minería subterránea en el mundo. El desafío que nosotros enfrentamos, dadas las condiciones de nuestras minas, y piensen ustedes en Chuquicamata subterráneo o en el Teniente subterráneo, es el mayor en el mundo. Eso implica que se va a tener que generar tecnología distinta a la que hoy día tenemos para poder ser eficientes en la explotación de esos yacimientos. Y los motores probablemente ya no van a poder ser motores a diésel, sino que van a tener que ser motores a hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que en este caso tenemos que ser capaces de aprovechar esa oportunidad que nos dan nuestros recursos naturales para transformarnos en generadores de nuevos desarrollos tecnológicos. Porque cuando usted produce, este es un ejemplo claro, o cuando usted produce software para la minería, después puede producir software para cualquier otro sector de la economía. Por lo tanto, aprovecha esa ventaja que tiene para transformarlo en una fuente de diversificación productiva. Tenemos turismo, Pierpaolo habló acerca del turismo. Un turista que viene a Chile gasta un cuarto de lo que gasta cuando va a Nueva Zelanda. Tenemos que ser capaces de incrementar la calidad de nuestros servicios, de aumentar las posibilidades de un turismo de intereses especiales.
solo con la misma cantidad de turistas, si somos capaces de llegar al mismo nivel, los servicios que tenemos, las oportunidades turísticas que podemos desarrollar en el país, podemos multiplicar o aumentar 3 veces rápidamente, o 2 veces, para ponernos por debajo incluso, nuestro aporte del turismo a la economía. Y creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que generar más y mejores plataformas en los parques nacionales, más y mejores senderos, tenemos que tener más infraestructura, tenemos que hacer más promoción. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, la inversión en promoción de nuestro país era la mitad de la inversión en promoción que hace Perú. Y nuestro compromiso ha sido el duplicarla, o sea, colocarnos al nivel de lo que hace Perú, de lo que hace Argentina. Ya hemos avanzado, en este presupuesto vamos a haber avanzado un 65% de la meta. O sea, estamos también transformando esa oportunidad en una realidad. Y creo que los flujos de turistas a Chile así lo demuestran. El año pasado tuvimos un incremento de un 22% en el flujo de turistas extranjeros a nuestro país, total, llegando casi a 4,5 millones. Creo que también eso es una tremenda oportunidad de crecimiento, de generación de oportunidades, porque ese es un sector con grandes encadenamientos productivos. Y así podemos seguir en muchos sectores, podemos hablar de la construcción, de la necesidad de introducir tecnología, de introducir nuevas plataformas tecnológicas en el sector de la construcción. La productividad de la construcción en Chile es la mitad de la productividad de la construcción en Estados Unidos. Y eso requiere más tecnología, requiere mucho más desarrollo de lo que hemos tenido hasta ahora. Ahora, todo esto lo estamos haciendo a través de los programas de especialización, los programas de clúster que estamos llevando adelante a través de Corfo. En cada uno de ellos hemos trabajado con el sector privado. En cada uno de ellos hemos trabajado con las universidades y hemos definido dónde están las brechas, qué es lo que tenemos que hacer, de manera colaborativa, porque esa es la forma de trabajar. Pensando en programas que tienen que ser implementados más allá de los 4 años que dura un gobierno. Toda la política que tenemos que desarrollar hacia adelante tiene que tener un horizonte superior a los 4 años. Si no lo hacemos, no vamos a estar aprovechando la oportunidad de crecer, no vamos a estar y no vamos a materializar posibilidades de crecimiento. Esta tiene que ser una estrategia de país, una estrategia en donde todos trabajemos juntos. Alimentos saludables, otro sector donde Chile tiene particularidades para producir alimentos funcionales, esos alimentos que regeneran las células, que nos disminuyen la posibilidad de enfermedades. Tenemos productos del mar con un alto valor en omega 3, fosfolípidos, todos estos componentes activos que han sido determinados como componentes de alto valor funcional. Y sin embargo, no aprovechamos todo ese valor agregado. Tenemos entonces ahí una oportunidad. Yo siempre veo las cosas como oportunidades, y acá tenemos una tremenda oportunidad de valor agregado. ¿Qué hemos dicho? Que queremos duplicar las exportaciones de alimentos. Esa es la meta que nos hemos puesto en el programa de alimentos saludables, duplicar las exportaciones. No sobre la base de duplicar el terreno en donde plantamos la fruticultura, no, sobre la base de generación de valor agregado. Atraer más